La búsqueda de combustibles alternativos y de bajo impacto ambiental es cada vez más importante debido a factores económicos y medioambientales. La naturaleza no renovable de las reservas de combustibles fósiles y el cambio climático han suscitado preocupaciones sobre la seguridad energética, generando interés en la utilización de energías renovables como los biocombustibles. Los biocombustibles no son la solución definitiva de los problemas energéticos, económicos y ambientales que padece el planeta, pero son una fuente alternativa de energía, complementaria de las tradicionales en el corto y en el mediano plazo. Los biocombustibles son combustibles no fósiles, estos pueden ser sólidos, líquidos como bioetanol y biodiesel o gaseosos como el biogás, y son clasificados en cuatro generaciones. Los de primera generación se producen a partir de cultivos alimentarios como aceites o azúcares comestibles provenientes de plantas como maíz, caña de azúcar, girasol o soja. Los de segunda generación derivan de sustancias vegetales no alimentarias como los restos de la cosecha y residuos agrícolas. Los de tercera generación provienen de organismos fotosintéticos, entre ellos las algas, y los de cuarta generación se producen a partir de organismos genéticamente modificados para que capturen más dióxido de carbono del ambiente. Los biocombustibles presentan una serie de ventajas sobre los combustibles tradicionales, entre ellas su biodegradabilidad, su mínima toxicidad, que su combustión produce menos emisiones de sulfatos, de compuestos aromáticos, de dióxido y monóxido de carbono y de humo, que se producen a partir de fuentes renovables de energía y pueden obtenerse a partir de cultivos propios de una región, y que su transporte y almacenamiento es más seguro que el de los derivados de carbono, entre otros. Las desventajas del empleo de los biocombustibles son varias. Por un lado, como ocurre con todas las actividades relacionadas con la agricultura, se necesitan grandes cantidades de agua para el riego de las especies vegetales. Por otra parte, debido a los fertilizantes nitrogenados que se emplean en los campos de cultivo, los biocombustibles de origen vegetal pueden resultar en un aumento de las emisiones de óxido de nitrógeno, significando la contaminación, por ejemplo, de aguas subterráneas con nitritos y nitratos. Además, la producción de energía se convierte en una competencia de la producción de alimentos que tiene su origen en el campo, haciendo que estos últimos encarezcan su costo. Además, al necesitar mayores superficies de cultivo, se corre el riesgo de la deforestación, perdiendo áreas forestales que son consumidoras de dióxido de carbono, por lo que estaríamos aumentando el dióxido de carbono del ambiente, contribuyendo al efecto invernadero. Por otro lado, debido a que existen diferencias entre las composiciones de los biocombustibles y los combustibles fósiles, habría que adaptar los distintos motores para que puedan emplearlos en la combustión. Además, los biocombustibles proporcionan un poder calorífico menor que los combustibles fósiles a cantidades iguales, por lo que se necesita mucha más materia prima para igualar los niveles energéticos. Finalizando, el costo de producción de los biocombustibles suele ser más alto que el de los combustibles fósiles, por lo que se requeriría de una propuesta contundente del Estado para favorecer la agilización de la conversión. La industria de los biocombustibles en Argentina comenzó con la producción de biodiesel a gran escala en el año 2006 y desde entonces creció vertiginosamente impulsada por la demanda externa hasta ocupar hoy en día el segundo lugar entre los principales países productores. Argentina tiene hoy una industria desarrollada y pujante en la creación de biocombustibles. Todos los días usamos a los biocombustibles para trasladarnos, generar energía o cocinar. Cuando cargamos 100 litros de nafta en cualquier surtidor del país, 12 de esos litros son combustibles renovables elaborados a partir de materias primas agropecuarias como el maíz o la caña de azúcar. Y 4 de esos 12 litros son producidos en Córdoba a partir del maíz. Con el diésel sucede lo mismo. 10 de 100 litros son biodiesel producidos mayoritariamente a partir del aceite de soja. En 2008 se sancionó un régimen de biocombustibles que impone un mínimo del 5% de alcohol en la nafta y un 5% de biodiesel en el diésel. Las empresas productoras son las principales responsables del importante posicionamiento argentino en la industria y se aventuraron en el sector aún antes de que existiera un marco legal. Dado que el 30 insumo por excelencia empleado en nuestro país es el aceite de soja, las empresas productoras de biodiesel son en general las aceiteras. Una de las primeras fue la empresa Soy Energy S.A. que comenzó a proveer biodiesel al sector agrario de Entre Ríos en el año 2000. A fines de 2006, nuestro país contaba con 6 empresas productoras, 3 en Buenos Aires, 2 en Santa Fe y una en San Luis, totalizando una capacidad instalada de producción de 155.000 toneladas. En 2007 inauguraron dos grandes empresas productoras de biodiesel provenientes de la industria aceitera, Renova S.A. y Ecofuel S.A., ambas en la provincia de Santa Fe. La producción de etanol se inició de manera más ordenada, ya que fue posterior a la reglamentación de la industria. Al contrario del biodiesel, su orientación es hacia el mercado interno para cubrir el corte obligatorio del 5% impuesto por la ley.
Las empresas productoras a la fecha son 9, ubicadas en el noroeste argentino: Bioledesma, Alconoa, Bioenergética La Florida, Energías Ecológicas Tucumán, Biotrinidad, Bioenergía Santa Rosa, Bioenergía La Corona, Río Grande Energía y Bio San Isidro. La industria argentina de etanol enfrenta en la actualidad una gran oportunidad de expansión. Una de las formas más efectivas de producir biodiesel es mediante la utilización de algas como materia prima. Actualmente muchos laboratorios alrededor del mundo se encuentran investigando todas sus posibilidades. Este combustible tiene ventajas desde el punto de vista medioambiental, ya que el alga unicelular captura dióxido de carbono como alimento, lo que permite reducir los gases del efecto invernadero y el calentamiento global. Además, esta microplanta no utiliza tierra fértil y no se utilizarían recursos alimentarios como la soja para producir energía, de forma que su producción no competirá con la producción de alimentos y consecuentemente evitaría el aumento de precios de los mismos. Incluso, algunas variedades producen potencialmente 10 veces más combustible por hectárea que la soja, produciendo unos 20.000 litros de combustible por hectárea de terreno en comparación a otras fuentes de energía, como la palma o la caña de azúcar. Además, para el cultivo de algas no se destruyen bosques ni selvas. Los costos energéticos de la producción de biocombustibles de algas son mucho más bajos que el resto de las materias primas, debido a que su volumen de producción es mucho mayor y no es necesario su transporte. Funcionan como sistemas de depuración en aguas residuales tanto dulces como saladas, ya que absorben elementos como el nitrógeno y el fosfato del agua. Además, al no contener azufre, se evitan fenómenos como la lluvia ácida. Los experimentos de mejoramiento genético incluyen el desarrollo de algas que pueden vivir en aguas extremadamente saladas o alcalinas, variedades resistentes a los herbicidas y la capacidad de generar un mayor contenido de aceites modificando sus cadenas hidrocarbonadas de sus ácidos grasos generados. El proceso de obtención de diésel a partir de microalgas tiene 5 etapas: cultivo, aumento de lípidos, separación, extracción y transterificación. Etapa 1. Cultivo de algas. El proceso comienza con el cultivo de las microalgas. Este paso se puede realizar en sistemas abiertos donde el cultivo está en contacto directo con el medio ambiente o en sistemas cerrados. En los sistemas cerrados, el cultivo se traslada por un sistema de tubos y se requiere el uso de fitobioreactores. Y el sistema abierto consiste en sistema de canales con unas ruedas de paleta que mantienen en circulación la biomasa, los nutrientes y el agua. Además, en el interior del cultivo se debe mantener un flujo y una temperatura constante y se debe inyectar dióxido de carbono y nutrientes. Etapa 2. Estresar a las microalgas. En esta etapa se busca maximizar la acumulación de lípidos. Cuando las condiciones ambientales son desfavorables o de estrés para el crecimiento celular, muchas microalgas alteran sus rutas de biosíntesis de lípidos para la formación y acumulación de lípidos neutros. Esto se puede lograr reduciendo el nivel de nitrógeno, añadiendo sales, modificando la temperatura o el pH. Etapa 3. Separación. Existen diversas maneras de separar las microalgas del medio, entre ellas la floculación, filtración, flotación y centrifugación, y la efectividad del método depende mucho de la forma y el tamaño de las algas. Etapa 4. Extracción de lípidos. En esta etapa se retira las algas de su medio de cultivo y se obtiene su aceite mediante el uso de prensas, solventes, enzimas, fluidos supercríticos, campos eléctricos de pulso, microondas y ultrasonido. Etapa 5. La transterificación. El aceite obtenido debe pasar por un proceso de transterificación que consiste en hacer reaccionar moléculas de triglicérido y un alcohol de cadena corta, generalmente metanol, en presencia de un catalizador que puede ser una base fuerte o un ácido, obteniéndose como resultado ésteres de alcohol o biodiesel y como producto secundario glicerina. El aumento de productividad siempre es una buena opción dentro de la producción industrial. Para aumentar la misma dentro de la producción de biodiesel a partir de microalgas, podríamos modificar las condiciones de cultivo con el fin de optimizar el crecimiento de las mismas, aumentar la síntesis y acumulación de lípidos en las mismas y modificar el largo de los lípidos o el número de insaturaciones. Mediante el silenciamiento o sobreexpresión de enzimas y variaciones de las concentraciones de las mismas, podemos interferir en la síntesis de los lípidos de interés. Las enzimas involucradas en el metabolismo lipídico son las enzimas FAT2, FAT3 y FAE1.
Las primeras dos enzimas son desaturasas, es decir, introducen dobles enlaces en la cadena alquílica de los ácidos grasos, produciendo ácidos grasos insaturados o poliinsaturados. La enzima FAE1 es una elongasa que lleva a cabo la elongación de las cadenas de ácidos grasos a base de unidades de dos carbonos procedentes de acetato o malato. Realizando silenciamiento sobre los genes relacionados con estas enzimas, se espera que la planta sintetice ácidos grasos de menor largo y con menor cantidad de insaturaciones. Un mejoramiento de las condiciones de cultivo, sumado a un metabolismo lipídico modificado, nos permitirá obtener un aumento en la productividad. El aceite vegetal es un compuesto orgánico del cual se puede obtener biodiesel a través de una reacción de transesterificación. Este compuesto está constituido por lípidos que luego de la reacción se transforman en biodiesel y glicerina. Las plantas de las cuales se obtiene el aceite son girasol, soja, maíz y lino. Este método tiene varias desventajas económicas y alimenticias, y para solucionarla se implementó una nueva alternativa para la obtención de biocombustibles, que es el uso de aceite vegetal ya usado. Mediante el mismo proceso se obtiene el mismo producto a menores costos y además es una forma de eliminar una fuente de contaminación, ya que un litro de aceite de cocina contamina 1000 litros de agua. Esta contaminación impide el paso de luz solar y del oxígeno, y así se ocasiona la muerte de la flora y la fauna acuática. En los suelos destruye el humus vegetal y disminuye la fertilidad. Otra alternativa es la utilización de celulosa para obtener biocombustibles. La celulosa se puede convertir en combustible por un proceso de gasificación de sólidos. Hay varios tipos de materiales celulósicos, que son los residuos de madera, de acerrín, de tallos y de maíz. También variedades de plantas que no son utilizadas como alimento y tampoco son comercializadas. Para obtener biodiesel de la celulosa se requiere de procesos químicos complejos, como es el de Fischer-Tropsch. Consiste en la desconstrucción de la celulosa. Esto produce una gasificación que puede ser licuada y convertida en cualquier combustible. La única desventaja es que es muy costoso, pero en los últimos años se está intentando abaratar costos y mejorar el rendimiento. ¿No piensas en cerveza? ¿Autos que utilizan alcohol? Autos que utilizan alcohol. Uno para ti, otro para mí. Uno para ti, otro para mí.